Bueno, muy buenas y bienvenidos a el segundo tutorial de este grupo de vídeos en los que vamos a aprender Blender. En este segundo vídeo vamos a navegar por la interfaz, vamos a ver las distintas opciones que tiene Blender y un repaso general de la interfaz. Eso es lo que va a ser este vídeo. Bueno, para empezar, aquí veis lo que es una splash screen, que es como una pantallita de bienvenida. Yo en este caso, como ya he usado Blender más veces, pues me salen aquí distintos archivos que he usado recientemente, y aquí distintos enlaces. Bueno, pues para deshacernos de ellas simplemente hacemos clic en cualquier parte de la interfaz y nos encontramos con esto. Nos encontramos con un cubo, una cámara y una luz, lo más básico que nos presenta Blender. Siempre nos presentará esto, a no ser que hagamos una serie de cambios que vamos a ver en este tutorial. Bien, para empezar, por ejemplo, cosas que a lo mejor ahora mismo parecen que no son importantes, pero que luego a la hora de trabajar nos agilizan el trabajo. Por ejemplo, bueno, antes que nada voy a activar esta opción, que gracias a ella podréis ver las teclas que voy pulsando y el ratón, el botón que toco del ratón. Bueno, lo primero que he hecho, ya veis, con la N estoy ocultando y mostrando este menú de aquí, en la cual tenemos la posición en X. Sí, podemos cambiarlo así y podemos cambiarlo así también, de la flechita roja. En la Y, que es la flechita verde, podemos cambiarlo de aquí o también cambiarlo de aquí, daría lo mismo. Y aquí igual, de la Z, la rayita azul, y esto igual. Bueno, eso es para la posición. Para la rotación igual, podemos rotarlo lo que queramos así, tanto en el eje X, en el Y como en el Z. Para ir deshaciendo cambios podemos hacer con control Z y vamos deshaciendo los cambios que hemos hecho. En Scale tenemos lo que es el tamaño, tanto en X. La cámara da un poco lo mismo aquí, porque va a salir lo mismo, pero por ejemplo en el cubo, vamos a cambiar al cubo con clic derecho, nos vamos a tamaño y en el eje de las X está a 3.6 de tamaño. Podemos cambiar así también. Bien, ¿qué se puede hacer para mover? Pues se puede hacer desde aquí o desde aquí, también con las flechitas. Para rotar, ¿qué podemos hacer? Podemos, con este menú de aquí que os he enseñado, y también aquí en esto que parece un arquito, nos sale esta clase de circunferencia y podemos rotarlo igual en el eje que queramos. Si queremos, por ejemplo, exactamente que esté a 90 grados, pues lo mejor es aquí. Ponemos 90 grados y automáticamente está a 90 grados. Para rotaciones que no sean muy exactas, que no necesitemos que sean muy exactas, pues podemos usar esto, que también es muy manejable. Bien, estos candaditos que hay aquí pueden estar tanto en posición, rotación y tamaño. Son para bloquear la edición. Bloquear la edición significa que yo no puedo moverlo en el eje X, por ejemplo. Vamos a hacerlo. Lo bloqueo y veis, ya no aparece la flechita de la X. Ya solo puedo moverlo en el eje Y y en el Z. Para eso sirven estos candaditos. Bien, las dimensiones no son iguales que la escala, pero
están relacionadas, porque si veis voy cambiando la dimensión en Y y también cambia la escala en Y. Podéis ver. Bien, lo del Grease Pencil lo veremos en otro tutorial en los que lo usaremos de forma práctica. Esto es para acercar la vista del modelo 3D, acercarla para alejarla o acercarla. Cuanto más cerca está. Bien. Lock to Object, por ejemplo. Lock to Object. Si lo hacemos al cubo, ¿qué ocurrirá? Pues que la vista, si yo muevo el cubo, la vista irá con el cubo, no se separará nunca del cubo. O sea que siempre que movamos el cubo, nosotros siempre podremos ver el cubo. Está muy bien para escenas en las que hay muchos objetos. Si queremos un objeto en particular que sea un poco el protagonista de la escena, poder ver siempre la interacción con otros objetos y cosas parecidas. Esta opción, que es Lock Camera to View, significa que la cámara, perdón, un momentín. Ahora. Vamos a hacer una prueba. No. Bueno. Esta opción lo que hace es capacitar a nuestra pantalla de lo que vemos ahora mismo. Podemos navegar por lo que ve la cámara de esta forma, como podemos ver aquí. Bien, es que no me salía porque estaba intentando meterme con el teclado numérico, que ahora lo veremos, porque me he querido meter con el teclado numérico en la pantalla. Ahora veremos, en la cámara, perdón. Bien, esto también lo veremos en otro tutorial. Voy a dar las cosas esenciales ahora. El cursor 3D. ¿Qué es el cursor 3D? Pues esta cosita de aquí, con el círculo con rayitas rojas y blancas, eso es el cursor 3D. Podemos moverlo también como queramos, así, o simplemente con clic izquierdo podemos moverlo por la escena donde queramos, y vemos que cambian los valores también. Aquí pues tenemos que el objeto seleccionado en la cámara. Aquí podemos verlo en ítem, cambia si lo ponemos en cubo. Y pues motion tracking, esto lo veremos. Esto está muy bien para todo lo que son esqueletos, para nuestros modelos. Lo veremos en un tutorial práctico. Bien, pues yo creo que ya está. De este menú lo más esencial es esto. Lo ocultamos con N. Mira, y para agrandar un menú, con clic izquierdo vamos arrastrando y podemos ver también esto. Entre menús podemos arrastrar y podemos ver las distintas opciones. Bien, ¿qué significa esta opción? Significa trasladar. Trasladar es otra forma de mover el objeto, pero de forma libre. No se guía por los ejes, ni el X, ni el Y, ni el Z, sino se basa en el movimiento del ratón, del cursor, perdón. También podemos con la letra G moverlo en donde queramos. Rotar, esto es igual, lo mismo, rotar, escalar. Esto lo veremos en otro tutorial. Duplicar.
duplicar, y movemos con el cursor donde queremos que esté el duplicado. También podemos con Shift D hacer otro duplicado y ya tendríamos 3 objetos. Por ejemplo, sí, eso. Ahora veremos cómo eliminarlos, cómo eliminar figuras que no queremos de una escena. Podemos hacer con esto, con Alt D, esto, que parece lo mismo que Duplicate, pero lo que hace es duplicar los objetos y además los mueve dentro de la escena. Aquí podemos borrarlos, nos dice OK, decimos que sí, y también podemos con clic derecho seleccionar el objeto y con X lo mismo. Bien, seleccionamos otro objeto. Veis que en cuanto selecciono con la A, selecciono o deselecciono todo. Si selecciono un objeto hay más opciones, había antes más opciones, y ahora cuando lo deselecciono no hay tantas en el menú. Esto es para Smooth. Esto aquí no se ve tan bien. Vamos a este menú de aquí, donde pone la pestañita Create, vamos a darle a Esfera y tenemos una esfera. Para el tamaño, igual que se pueden mover de muchas formas, rotar de muchas formas, también se puede escalar de muchas formas. Con una de ellas es la tecla S, y con el cursor vamos moviendo y ya la hacemos más grande o más pequeña, como queramos. Y veis, volvemos a la pestañita Tools, vemos aquí todas estas caras que están marcadas, y pues no es una esfera muy... no que según el modelo, pero vamos, vais a verlo. Con Smooth ya no se marcan todas las caras, y con Flat todas las caras de la esfera quedan marcadas, y esto en el render afecta. Y lo que es el render sería como echarle una foto a nuestro modelo. Siguiente, esto, bueno, deshacer, control Z, y hacer Shift control Z, lo mismo. Y esto es como el historial de todo lo que hemos hecho y hasta dónde queremos deshacer. Por ejemplo, repetir lo último. ¿Qué ha sido lo último que hemos hecho? Por ejemplo, le damos a la S y hacemos esto. Y vuelve a hacer lo mismo que hemos hecho otra vez. Para esto podemos utilizar Shift R, por ejemplo. Lo pongo de tamaño así, y si le doy a Shift R va a ponerlo otra vez en las mismas proporciones de grande. Vamos a ponerlo un poquito más pequeña y vamos a arrastrar para ver este menú. Este es el menú de Resize, por ejemplo. Bueno, este es muy concreto. Por ejemplo, si yo le hubiese dado, no sé, pues a rotar, por ejemplo, tendríamos el menú de rotar. Esto no lo voy a dar porque es muy concreto, salvo en casos prácticos que vendrá muy bien. Lo arrastramos. Vale. Y creo que de aquí también. Vale. Bueno, habéis visto que hemos entrado en la pestaña Create. Hay muchas otras pestañas como relación, animación, físicas, Grease Pencil, que eso es lo que íbamos a dar en otro tutorial. Y vale, esto también lo daremos en otro porque no tenemos. Vale, vamos a dar en otro tutorial también. Tengo que ir eligiendo entre las distintas opciones cuáles son las más básicas y las más esenciales, para que tampoco que se eternice el vídeo.
Bien, para ocultar o mostrar menú, con la T ocultamos el menú de la izquierda o lo mostramos. Y tenemos otro botoncito aquí que nos muestra un menú. Y este menú nos muestra distintas opciones. 3D View, que es ahora mismo la vista que tenemos, una vista en 3D de todos los objetos que hemos creado, editado, etc. El Timeline, que es para la reproducción de animaciones. El Timeline, que es esto que hay aquí. Espera, voy a poner la vista 3D y esto lo pongo así mejor. ¿Veis? Ahora mismo no hace nada porque ahora mismo la escena está estática, no hay ningún movimiento. Aquí vemos el frame, el fotograma, porque esto es como en fotograma, como si fueran los dibujos animados. De fotograma en fotograma, de foto en foto, va grabando todos los movimientos de los objetos. Y aquí podemos elegir el fotograma en el que empieza y el fotograma en el que termina. Podemos arrastrar y hacerla más grande o más pequeña, o simplemente poniendo un número, según como queramos. Aquí tenemos más opciones que iremos viendo cuando hagamos el tutorial de animación básica, el cual pues no tardaremos mucho en hacer. Pasaremos del modelado a la animación y después a más cosas. Luego tenemos el Graph Editor, que es para las Animation Keys, que son como claves, ¿cómo decirlo? Como marcas que indican a Blender cuando se tiene que mover, por ejemplo, un objeto. Si en el frame 5 le pongo una key, una marca de movimiento hacia 5 posiciones hacia 5 posiciones en positivo hacia la X, significa que ese cubo se va a mover en el fotograma 5 en el eje X a partir de donde yo ponga la marca. Son distintas marcas que vamos poniendo en los distintos frames. Como vemos aquí tenemos un momentín. Tenemos los fotogramas igual y ahí vamos poniendo las marcas. Así un poco difícil de comprender, pero es muy fácil cuando lo vemos. Voy a hacer un ejemplo práctico, por ejemplo. Le damos a la I y esto es Insert Keyframe Menu. Aquí podemos, como os he dicho, una de posición y se nos marca. Nos vamos al menú del Graph Editor y ya en el fotograma 9 hemos indicado que hay una marca de posición. Bueno, esto es lo básico, no va a hacer nada, a no ser que no va a hacer nada porque no le hemos puesto otra keyframe que diga cuando para y ni siquiera lo hemos movido, o sea que no se va a mover. Pero es un poco para que veáis qué son las marcas de posición, de rotación y eso, y para qué sirve el Graph Editor. Luego el Dope Sheet, que es te indica un poco todo lo que hacen todos los objetos. Bueno, en este caso el seleccionado, perdón, que hace el objeto seleccionado, tanto la posición X como en la Y como en la Z, en este como menú de Sphere Action, en lo que te dice si se mueve, si no se mueve, todo lo que hace la esfera en los fotogramas que hayamos seleccionado. Un poco el resumen del movimiento de la escena. Luego tenemos el editor NLA que combina layers. ¿Y qué es eso? Bien, vamos a volver al 3D View y vamos a ver, clic derecho, por ejemplo, en un momentín.
aquí. Vamos a hacer clic derecho ahí y vamos a darle a la M y lo vamos a mover a este layer. El layer son como, para decirlo de una forma así un poco fácil, como dimensiones, distintas dimensiones. Ahí, vale, lo movemos y ya está. Ha desaparecido y ahora aquí tenemos todos los layers, todas las dimensiones en las que pueda haber muchísimos objetos. Podemos mover con clic derecho M al tercer layer y ¿qué tenemos? Tenemos aquí un cubo, aquí otro cubo y aquí una esfera. Y podemos editar de nuevo en el layer, en el tercer layer por ejemplo, como si fuera una escena nueva. No es una escena, pero podemos combinar distintos layers con Shift, clic izquierdo y se ven como las tres vistas, las tres dimensiones juntas, por decirlo de alguna forma. Luego tenemos el editor de imágenes, que es un editor de imágenes para añadir texturas, para muchas cosas, para abrir imágenes, nuevas imágenes, la vista como la queremos, con más zoom, con menos, para dibujar. El editor de secuencia de vídeo para, pues, si queremos hacer una película de nuestra escena con ya sus movimientos y todo, aquí ya es donde podemos editarlo ya en plan película. Y ya aquí como película, ya como película en sí, podemos editarlo otra vez. Bueno, un editor de texto, el editor de nodos, que es para uso de texturizado, para modificar las texturas de un objeto. Ahora mismo no tengo así un ejemplo práctico ahora, pero es muy utilizado para cosas realistas en una escena, para que tengan más realismo o menos. También se utiliza mucho esto, los nodos. Luego tenemos el editor de lógicas, que es para hacer juegos. Si el cubo, por ejemplo, si el cubo le metemos un keyboard y le ponemos sonamos una tecla, la M, y un poco lo que va a hacer. Y vamos a poner a ver, motion, no lo he encontrado. Motion, vamos a poner la X así, ahí, así. Bien, y pues cogemos este puntito y lo unimos a este y esto igual, y así conseguimos una escena, perdón, un movimiento de juego, de lógica. Nos vamos aquí, que estos son las formas en que renderiza Blender. El Blender Render, que es el normal, el Blender Game, que es para juego, que con este es con el que podemos ver todo lo que hemos hecho en el Game Logics, y el Cycles Render es con elementos, con otro tipo de cámara con más opciones. Si le damos aquí y le damos a Start, vamos a ver. ¿Veis? Se mueve. No está enfocado ni nada, no está cuidado la escena, pero bueno, vemos que se mueve. Está ahí y se mueve. Pues eso es básicamente lo que hace el Logic Editor, pero de una forma muy simple. Luego tenemos las propiedades, que es lo mismo que esto aquí. Que pues tiene muchísimas opciones este menú, y la vamos a ir viendo poco a poco. El outliner, que es este, aquí vamos a verlo aquí mejor. El outliner, pues puedes seleccionar los objetos también
y si le damos al signito de más, pues encontramos sus distintas materiales. Por ejemplo, en la luz es una luz de tipo lamp, de tipo point, perdón, y un poquito el esquema de nuestra escena. Las preferencias de usuario que veremos en el próximo tutorial, en el tercero, por encima para add-ons, para temas, para qué se hace con un archivo, cómo queremos la interfaz. Por ejemplo, aquí en input podemos elegir lo que queremos y lo que no, con qué atajos de teclado, un poco de editar Blender como nos guste. La info, que es un poco la información de lo que va haciendo Blender. Esto es el explorador de archivos para abrir archivos, para abrir texturas y muchas otras cosas. Por ejemplo, aquí si quisiera abrir dos clics y ya está, como si fuera un explorador de archivos normal. Y la consola Python, voy a poner esto en 3D, en la 3D View. Aquí podemos editar como queramos en el lenguaje Python directamente en Blender. Lenguaje Python, estoy en ello, no es lo que mejor se me da ahora mismo. De momento no va a haber tutoriales para eso, pero quizás en un futuro sí haya. Y bueno, pues la verdad es que está muy bien para ampliar un poco la experiencia con Blender. Y esto sería este menú, ya estaría. Y yo creo que nada más. Bueno, sí, una pequeña opción, que si tenemos el cursor en nuestra escena, no en los menús, bueno, sí, en los menús también, en los menús o en cualquier parte de Blender, le damos a espacio y podemos elegir cualquier opción que queramos. Por ejemplo, vamos a ver, Translate, por ejemplo, que es lo mismo que hemos hecho antes. Y podemos mover, en este caso que estaba seleccionada la luz, pues la podemos mover como queramos. Clic izquierdo para dejarla ahí. Y bueno, esto es un poco cómo es la interfaz de Blender. En el próximo tutorial, como os he dicho, veremos la configuración, lo más básico y lo que más nos debería importar. Y bueno, espero que os haya servido el tutorial y hasta la próxima. Un saludo.